Eh, a modo de resumen, por estos días en que estuvo usted con el problema del pie, no es tanto que se haya reventado las ampollas, sino el problema es la diabetes, que se puede infectar y todo eso. Entonces, Y ahorita ya sí traigo es... morado, ¿no? Se me olvidó ponerme una cintita porque como se me topan los dedos, entonces me empieza a arder el dedo. Ajá. Y se me olvidó. Ahorita que venía, dije, ahorita me pongo un pedacito de papel mientras. No se me olvidó. ¿Algodón le sirve? No, pero traigo rollo que me pongo un pedacito Ok. nada más mientras llego a mi casa. Ya después Sí. me pongo así. A mí lo que me está ayudando mucho es la moringa, lo venden en cápsulas. Ah, en cápsula. Sí, es Yo la tomo. moringa, neem y creo que es alga marina o stevia, no me acuerdo bien. Yo la tomo en semilla. Ajá. Semillita de la moringa, es muy buena. Eso me ha ayudado a mí mucho. Y no, yo también de la azúcar ando bien, pero pues como ya tengo como 35 años también. Sí. La diabetes, entonces ya me empiezan a salir ampollitas y luego se me pone morado. Ahorita traigo el dedo morado, no que. Pues tenga cuidado con ese color porque sí No, está me medio... dijeron que hacer un pedazo de bistec y me puse, pero de todos modos me traigo morado. ¿Qué dijo? ¿Me lo Pero, como o se lo pongo al pie? no, pues el pie se lo comió, pero no hizo nada. No, pero Sí, de todos modos me no. voy a curar con sábila para que me quite lo morado. Sí, Me puse el color ahí también, pero pues. en YouTube hay una persona que, bueno, ya falleció. Mm, Era el experto en metabolismo. mm, Trataba mucho la diabetes. mm, Y vienen muchos consejos de de- alimentación y todo eso. No haciendo a un lado la medicina, me sino dijo la doctora que. ayudándose con la alimentación Ah, y con el chequeo médico sí. constante. Me dijo la doctora que lo traía así morado por la circulación de la sangre. Sí, una mala circulación. Mala El problema es que gracias a esa mala circulación, sí, viene muchas cosas. el pie se empieza a morir de a poquito en poquito. Sí, sí. Bueno, a modo de resumen, hemos estado viendo a Dios, al Espíritu Santo y a Jesucristo, pero partiendo del ejemplo del mar. Llega el mar a la costa, choca con piedras y salen pedacitos de brisitas. Entonces, nosotros somos como esas brisitas y Dios es como el mar. O sea, nos han hecho a la idea de que allá está Dios y para llegar a Dios tienes que hacer esto y lo otro. Pero en realidad de allá venimos. De allá venimos, pero parte del engaño es hacernos creer que ese Dios es inalcanzable. Cuando Él está poniendo los medios para que nos podamos acercar. O sea, si ponemos atención en la Biblia, Dios es el que siempre busca al hombre. Dios buscó a Adán después de que pecó, Dios buscó a Abraham, Dios buscó a Isaac, Dios buscó a Jacob. O sea, Dios es el que hace el primer acercamiento hacia el ser humano. Amén. Plantea su programa, su propuesta, sus promesas, las condiciones para que se cumplan esas promesas y qué cosas son las que pueden violar esos pactos. Y lo que va a pasar después en caso de que se violen esos pactos. Entonces, estábamos platicando con relación a la hermenéutica. La hermenéutica es una disciplina, es una ciencia y es un arte. Deriva su nombre, en realidad son métodos de investigación, pero deriva su nombre de Hermes Trismegisto. Es una persona que supuestamente en el antiguo Egipto era muy sabia, pero el nombre viene traducido por parte de los griegos, porque Hermes era un dios que servía como intérprete entre los dioses griegos y el ser humano griego. En la tradición romana, en la mitología romana es Mercurio. Es el que servía de enlace entre Júpiter y el ser humano. Entonces, conforme fuimos avanzando, medio pensamos o creemos que fue lo que pasó con Pilatos cuando le presentaron a Jesús y le pidieron que los crucificaran.
porque Pilato no quería crucificar a Jesús. Lo que pasa es que en las tradiciones o en la mitología griega y en la mitología romana era común que los dioses tuvieran relaciones con los seres humanos y tuvieran hijos. O sea, para ellos era completamente común. Y tomando en cuenta las manifestaciones de poder que tenía Jesús, entonces es muy probable que los romanos sí creyeran que Jesús era hijo de Dios. De hecho, en un ejercicio militar de lo que pudieron haber hecho los romanos en caso de que los judíos se rebelaran siendo dirigidos por Jesús, pues los romanos no iban a poder hacer nada. La situación normal de ellos era sitiar la ciudad y dejar que la gente se muriera de hambre, pero si Jesús los alimenta, pues ¿qué podemos hacer? La otra que hacían era arrojar animales o personas muertas adentro de la ciudad y que las personas se enfermaran con el cuerpo pudriéndose. Jesús los iba a sanar, incluso hasta podía resucitar a los muertos. También Jesús, al igual que podía sanar a distancia, también podía matar, porque secó a una higuera. Entonces, contra esas señales, pues los romanos simplemente no podían hacer nada. O sea, ¿qué podemos hacer en caso de que los judíos se levanten en armas? Nada. Cuando le llevan a Jesús, Pilatos no quiere crucificarlo porque le va a caer la maldición de Dios a esta persona. ¿Qué mal ha hecho? No, pues dice que es hijo de Dios, ¿verdad? Pues yo sí le creo. No, pero es que también dice que es rey de los judíos. Bueno, pues ahí hay problema porque el único rey es César. Y Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Bueno, entonces podemos negociar. El problema aquí es que, o mejor dicho, esta Claudia, creo que era la esposa de Pilatos, era sacerdotisa. Y ella le manda a decir a Pilatos, no te metas con la sangre de ese justo. Bueno, entonces él se lava las manos. ¿Qué quieren que haga? O sea, Pilatos como representante del Imperio Romano se pone bajo la autoridad de los judíos. Si los judíos hubieran dicho, toma tus legiones y vete, pues yo me voy. Y le digo al César, ¿sabe qué? Allá llegó esta persona, hizo estas señales, tenemos estos testigos, también tenemos un centurión que sanó a su criado y si usted quiere ir y hacerle la guerra, pues vaya. Entonces, bueno, se crucifica a Jesús y resucita al tercer día. Entonces, el punto aquí es que Jesús, si creemos que Jesús es hijo de Dios y creemos que Jesús y Dios son la misma persona, entonces Dios se maldice a sí mismo en la cruz. Porque la Escritura dice, maldito el hombre que es colgado del madero. La otra parte es que en Oseas él dice, rasgad vuestras vestiduras, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y acercaos a Jehová. Lo dice Oseas. Lo que hace creo que era Caifás, el sacerdote en ese entonces, él rasga sus vestiduras. Cuando Jesús le confiesa, ¿no? Tú lo has dicho, y verás al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Y él va y rompe sus vestiduras. Entonces, cuando él rompe sus vestiduras, está cayendo en pecado porque va en contra de la palabra de Dios. Está rasgando sus vestiduras. Y curiosamente, la paga por el pecado es la muerte. O sea, a Jesús sí lo crucificaron y al otro ahí lo dejaron, vivito. ¿Qué es lo que hace Dios? Cuando muere Jesús, Dios rasga las vestiduras del templo. Entonces Dios también va en contra de su propia palabra. Y esto lo hace Él para ponernos a todos en desobediencia y tener misericordia de todos. O sea, Él como juez sería inmisericordia a la impartición de la justicia. Pero si Él ya se vuelve parte del delito, por así decirlo, ahora Él tiene misericordia para con todos. ¿Por qué? Porque Jesús fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces Dios, para salvarlo a Él, voy a tener que salvar a todos. No, nada más a los que acepten que Jesús
es hijo de Dios. A los que acepten que Jesús murió por el perdón de sus pecados. Porque también estuvimos viendo que hay religiones donde no aceptan que Jesús sea hijo de Dios. Y hay enseñanzas que dicen que la salvación se pierde. O sea, son dos condiciones que sí pueden ser. Son tres. Jesús es el medio para la salvación. Jesús dice, nadie llega al Padre si no es por mí. Y hay religiones donde les enseñan ahí está la veladora, ahí está el crucecito, ahí está el rosario, ahí está el santito, ahí está la virgencita, ahí está esto, ahí está el otro. Hay mediadores para llegar a Dios. La otra, hay personas que creen que Jesús es un ángel, no es un hijo de Dios. Y hay otras que creen que la salvación se pierde. O sea, son tres aspectos importantes. Entonces, eso lo estuvimos viendo como una introducción a lo que es la hermenéutica. Entonces, ahora vamos a ver la primera lección de hermenéutica, que es la gramática literal. La hermenéutica lo que va a hacer tiene varios procesos que son científicos para avalar la veracidad de un documento. Entonces, lo primero que se checa es la autenticidad del documento sobre el cual se imprime el mensaje y la veracidad de los sellos de seguridad y de autenticidad. Entonces, pongo como ejemplo un billete de baja denominación, porque luego mi canal va a decir, ¡ay, cuá, cuá! No, me acuerdo que te debo, no te preocupes. Aquí está uno. Y aquí está otro, son dos. Entonces, verificamos el papel, lo tocamos. En la hermenéutica sería agarrar un papiro, decimos, de acuerdo con las letras es egipcio, es fenicio, es hebreo, es chino, es X. Vemos la letra y tratamos de identificarla con alguna cultura. Le hacemos pruebas de carbono 14 y esas pruebas nos van a llevar el papel a la fecha más o menos en que se cultivó la planta o nació el animal del cual sacaron el pliego para describir. Entonces ya se autentifica. No, es que es de 1500, es del año 300, es del año 200 antes de Cristo. Entonces el documento, o mejor dicho, el papel sobre el que está impreso, sí corresponde a la época. Esa es una parte. La otra parte es ver lo que está diciendo y cotejar con otras historias si coinciden las fechas. Es como decir, el diario de Ana Frank fue escrito en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Entonces podemos sacar un tipo de tinta, un tipo de letra y un documento. Y vamos a cotejar los acontecimientos que ella describe allí con lo que pasó en ese entonces. Que está hablando de nazis, que está hablando de políticos, que está hablando de... Y nos vamos a registros históricos y ahí vamos a checar que las personas que aquí se mencionan sí aparecen en otros textos. Entonces ya verificamos la autenticidad del documento sobre el que se está impresa la información. Ya verificamos que lo que allí está impreso sí coincide con otras fuentes. Entonces ya se toma como contemporáneo a la época. Y luego siguen los sellos de seguridad. Entonces aquí tenemos un billete. Conocemos el tipo de papel porque es diferente del que está impreso. Y ya conocemos más o menos los sellos de seguridad. Que lo tengo que poner a contraluz y se tiene que ver el otro lado. Y se ve la cinta magnética y se ve este holograma y lo movemos y se ven unas cositas como que brillan. Y ya podemos decir es auténtico. Porque estamos familiarizados con los billetes que aquí se imprimen. Si este billete fuera de otro país, entonces no sabríamos si es auténtico o no, porque no sabemos qué sellos de seguridad tienen en esa nación. Como si llega una persona y dice, te vendo un rubro, creo que es una moneda turca o rusa, no sé, no la conozco, no sé si es verdadera o es falsa, pero con lo que sí estoy familiarizado es con esto. Decía
en un reportaje de Chernobyl, que los científicos le estaban diciendo que no era grafito. El grafito es un material que se utiliza para controlar la radiación. Dice, no, es que lo que explotó es esto y lo que está en el techo es concreto. Y el militar que estaba a cargo en ese momento dice él, pues no conozco el grafito, pero sí conozco el concreto. Y eso que estaba en el techo no era concreto. En realidad era grafito. Pero él lo desconoció como concreto. Entonces, ya hablando de la Biblia, con base a lo que dice la hermenéutica, a mí no me consta nada de lo que aquí está escrito. O sea, yo no estuve cuando estas cosas pasaron, yo no estuve cuando hicieron las traducciones, yo no estuve cuando la imprimieron. No sé de aquí qué es de la cosecha de lo que viene en los textos bíblicos originales, ni qué es cosecha de la persona que lo interpretó. ¿Por qué es que yo creo en esto? Bueno, yo creo en esto porque hubo un momento en el que una mujer me contagió del virus, del VIH. Ella empezó a manifestar la enfermedad, vinieron por ella sus familiares, se la llevaron, pero yo no me hice el examen. Entonces, yendo con mi hermano a una iglesia, recibí la sanación. No supe ni cuándo, ni dónde, ni a qué horas, ni me dio el patatús como a muchos, ni me pusieron las manos, nada. Nada de eso. Simplemente después fui a otra parte a hacerme los análisis de sangre y no, pues no tienes nada. Ah, perfecto, un poquito marrano, tiene los triglicéridos altos y glucosa y colesterol y todo ese gordo. Bueno, órale pues. Cuando empecé a dar mi testimonio, llegó un momento en que se lo empecé a platicar a unos amigos que son doctores. Y ellos me explicaron en qué consistía el virus, las características de un virus para contagiarse de una persona u otra. Eso me ayudó mucho ahora con el coronavirus. Y ellos dijeron, es que si no te haces análisis de sangre para determinar si lo tienes, entonces no puedes decir que lo tuviste o no lo tuviste. Porque ante la comunidad científica hay un procedimiento para determinar si estás contagiado o no estás contagiado. Ahorita si se te hace el análisis, pues no estás contagiado y el común denominador va a ser que nunca estuviste contagiado. Una broma de mal gusto tal vez. Bueno, órale pues. Y cuando empiezo a dudar es cuando llego a una amiga que es medium, empiezo a platicar y ella dice, te voy a presentar a 3 amigos. Una es una enfermera, un médico, ellos 2 estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, y el otro es un médico brujo, azteca. Pues qué padre, digo, para conocer más. Dice, sí, es que ellos están muertos y a veces vienen y platican conmigo. Y ya, chingo, pues discúlpeme, pero lo que dice la Biblia es de que la persona muere y se va al cielo, se va al infierno. Y después viene el juicio. Dice, no, déjame abrir el portal para que ellos vengan y platiquen contigo. Pues resulta que eran 3 demonios. Y a reprenderlos. Entonces, bueno, a reprenderlos en el nombre de Cristo. Entonces, ya con esa manifestación demoníaca, pues ya no me quedaron dudas. O sea, yo hasta aquí por fe lo creo. Y lo creo en base a lo que yo he vivido. Entonces, yéndonos por ese lado, vamos a la autenticidad del documento sobre el cual se imprime el mensaje y la veracidad de los sellos de seguridad y la autenticidad. Entonces, nos vamos a Juan 10, 27. San Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Vamos a leerlo desde Juan 10, 22. Los judíos rechazan a Jesús. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno.
y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos perturbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea que la persona que acepta a Jesús ya se quedó, aunque no quiera. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle, y Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia. Porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrita en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino a la palabra de Dios, entre paréntesis, y la escritura no puede ser quebrantada, se cierra el paréntesis, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan a la verdad ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Entonces mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Entonces hay que estar al pendiente con las escrituras, porque hay muchos pastores que, híjole, se les trepa no, se empiezan a sentir más de lo que son. Empiezan a cargar a las ovejitas de muchas cosas que no vienen. Incluso dicen, es que aquí debió haber dicho, pero no dijo. Y empiezan a meter ideas. Entonces, les he dicho a ellos en muchas ocasiones: no me crean a mí, crean lo que dice la Biblia. Chequen que lo que yo esté diciendo venga en la Biblia. Porque igual y de repente se me cruzan los cables y ando rebuznando cosas que no son. Nos pasamos a Apocalipsis 2:2. Lo leemos desde el 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Relacionado con el pasaje anterior, hay algunos pastores que dicen: aquí el ángel es el pastor de la iglesia. No. Los ángeles son ángeles, los seres humanos son seres humanos, y los seres humanos van a juzgar a los ángeles. O sea, la otra es que la palabra ángel significa mensajero también. Pero una cosa es que un ángel hable, otra es que el ángel de Jehová hable, y otra es que una persona hable. También son cosas diferentes. Incluso la persona puede hablar a nombre del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo por medio de esa persona puede hablar. Pero ya que digan, es que los pastores son los ángeles de la iglesia, no, sácate, ya estás viendo la forma de sacar más dinero. Bueno, escribe al ángel de la iglesia en Efeso. Es más, ya estoy encontrando una relación aquí. Cuando Jehová se molestó con los judíos, le dijo a Moisés
yo me voy a retirar porque en una de estas me enojo y barro con todo el pueblo. Voy a mandar a mi ángel y él irá delante de ustedes y él les va a abrir el camino. Y Moisés dijo, si tú no vienes con nosotros, nosotros no nos movemos de aquí. O sea, aquí Dios, como ya no está Jesús, estamos hablando de Apocalipsis, del rapto. Jesús es el novio de la iglesia. La iglesia está compuesta por todas las personas que creen que Jesús es hijo de Dios y ellos andan allá en las bodas ahorita. Entonces, lo que yo estoy entendiendo aquí es que Jehová pone ángeles a cargo de las iglesias, porque Jesús ahorita anda en otro compromiso. Así es, amén. Bueno, entonces escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una cosa es el huerto del Edén. En el centro estaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y ahora está hablando del paraíso. En medio del paraíso está el árbol de la vida, que es Jesús. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos a 7 iglesias que de una u otra forma representan la calidad de vida religiosa o acercada a Dios que van a estar viviendo esas iglesias. Las que se van a formar después del rapto, cuando ya el Satanás esté manifestando, entonces ahí sí muchos van a andar correteando a los judíos y se van a cumplir muchas profecías que todavía están pendientes. ¿Por qué? Porque nos vamos nosotros, se hace el rapto de la iglesia, los cristianos se van a unirse con Jesús, pero en la tierra van a quedar los judíos y los gentiles. Se van a formar algunas iglesias por parte de los judíos y van a tener algunas características. Entonces, ahorita nosotros como cristianos, si hacemos un ejercicio de conciencia, nos vamos a identificar con las 7 iglesias. Yo no sé de cuál iglesia soy. Ay, es que yo soy así, es que también soy así, y es que soy carnalito, y es que no tolero a estos, y andamos entre azul y buenas noches. ¿Por qué? Porque tenemos una parte carnal que está peleando con la parte que quiere estar bien con Dios. En unas partes de las iglesias sí. Sí, Hay unas partes de las... sí, a mí me da guacala de pollo el olor al vino, pero que no sea olor a barbacoa y menudito, y porque atáscate, burra muerta. O sea, en unas cosas soy muy así de, uy, escucha la guacala, y en otras me atasco como marrano, trompeando la batea, no hay más. Pero qué bonito te molestas con otras personas. Y así soy yo. Y hay otras personas que para la comida un taquito nada más. Pero si fuera pisto, puta, ya échale. Hay personas que no toleran las telenovelas, pero se pierden en el fútbol. Y viceversa, hay personas a las que no les gusta el chisme, pero ahí están en las novelas. O sea, en unas cosas somos muy pudientes y en otras somos muy carnales. Esa es una lucha normal, pero ahorita estamos salvados por la gracia. Cuando Jesús haga el rapto de la iglesia, bueno, por indicaciones de Dios, se venga el rapto de la iglesia, se van a quedar gentiles y judíos.
Y los gentiles van a andar correteando a los judíos porque van a ver que ellos van a ser prosperados y les va a ir bien y todo ese gorro. Y se van a cumplir muchas profecías que todavía están pendientes. Se van a formar otras iglesias y estas van a estar protegidas por los ángeles, pero van a tener que cumplir al pie de la letra, como viene. Ahorita estamos salvados por gracia. Nos vamos nosotros y ahora sí piel por piel. ¿Quieres salvarte? Tienes que portarte bien. Cuando seas llevado ante el anticristo, que te digan dónde le ponemos la marca, en la mano o en la cabeza. No, ¿saben qué? Yo mejor me voy. Perfecto, le damos cuello. Ahora sí vas a estar pagando los pecados con tu sangre. Ahorita la sangre de Jesús es la que está salvando a la humanidad. A los que lo aceptan. A los que creen en Él. Ajá, entonces, aquí ya estamos viendo la autenticidad. Porque dice de los que sí dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, hay muchas iglesias en las que se están enseñando cosas que van en contra de Dios y ahí está la borregada siguiendo las enseñanzas de esas personas, las enseñanzas de hombres. Sin embargo, en unos lugares dicen que son apóstoles. Sí, ya se dan el título de apóstol. Realmente, pues para ser apóstol, pues no. Ajá. Entonces también se checa si lo que está impreso es verdadero o falso, cotejado con la versión oficial emitida por la autoridad correspondiente. Es la comprensión de lo que está escrito y si coincide con la naturaleza de quien lo redactó, conforme a lo que estaba pensando al momento de la redacción. Porque hay libros que fueron excluidos de la Biblia y que sí aparecen en la Biblia católica. Porque ya leyendo la Biblia, la que ustedes gusten primero, la Biblia católica, perfecto, la voy a leer, ¿vale? Y luego leo la Biblia evangelística. Y van a haber diferencias en esos libros. Por eso se retiraron. Cuando se estructura en el despapalle que hizo ay, tengo la cabecita aquí. Lutero. La revolución de Lutero, la reforma de Lutero. Lutero es el que determina, oigan, ¿por qué estos libros van en contra de lo que dice la Biblia? Por eso se toman como libros apócrifos, por eso salen con que ¿cómo se llama? La rebelión, creo, los cristianos, no me acuerdo, pero hay una separación entre lo que es la iglesia católica y la otra iglesia que salió, la protestante, porque protestaban. Por eso es protestante. En ese entonces la iglesia católica estaba con las ventas de indulgencias. Andaba haciendo bienes raíces en el cielo y usted, mire, le vamos a dar un vale por tantos metros cuadrados en el paraíso. Órale pues. ¿Y usted qué? ¿Quiere una huerta? Perfecto, se la dejamos en abonos y para que cuando usted se muera ya tenga ya su tierra. Pues sí, daban unos papeles para las indulgencias. Sí, o sobornaban para sacar a algunas personas del... ¿Y dónde cree usted que esté su tío o su hermana o su papá? No, pues es que se portaba... Mire, vámonos a los 10 mandamientos. Él era así, era así, era así. No, entonces está en el infierno. Hay que sacarlo. Mire, tenemos un abogado buenísimo, pero cobra tanto. No, pues ahí les va para que liberen a mi papá, a mi mamá, o para no irme yo. Ajá, entonces, cuando él empieza a analizar todo eso, viene la protesta. O sea, ¿por qué ustedes están yendo en contra de la palabra? Y fueron como 77 tesis las que él hizo. Ahorita los estudiantes se andan matando por una sola tesis. Ay, tengo 3 años, tengo 5 años estudiando la carrera y me están pidiendo la tesis y no sé qué hacer. Pues, ¿y luego qué estudiaste? Martín Lutero creo que hizo 77 tesis o 70 tesis.
Y se metió en broncas porque iba en contra del negocio. Entonces, aquí nos está diciendo que probaron a los apóstoles. A ver, lo que tú me estás enseñando, quiero ver el contexto de lo que dice la Biblia para ver qué onda. ¿Y en qué le robará el hombre a Dios? En los diezmos. Aquí dice, espérate, eso es para los judíos. Para nosotros no, para nosotros es la ofrenda. Y Dios ama al dador alegre. ¿Por qué me estás pidiendo que te dé algo con lo que yo puedo ayudar a mis padres? Porque luego nos vamos a lo que dijo Jesús. ¿Por qué violan los mandamientos de Dios siguiendo las tradiciones de hombres? Porque ya dicen, aquello con lo que te puedo servir lo declaro ofrenda a Jehová. Y ya no ayudaste. Y crees que estás bien con Dios. Por eso Jesús dice, misericordia quiero y no sacrificio. Más conocimiento de Dios que holocausto. Pero no, la gente se va con la idea y... Bueno. Hay que comparar los documentales, las películas y los mensajes bíblicos. Comparando lo que ellos están exponiendo con lo que viene. Porque si vemos cualquier película, por muy cristiana que parezca, la checamos con lo que viene y hay diferencias. El problema es que como se nos hace más cómodo estar viendo la película, ya lo tomamos como una verdad lo que ellos están diciendo. Y se nos olvida de por medio que hay un montón de escritores y le están metiendo libros de aquí, le están metiendo libros de allá, y lo que están haciendo es mercadeo. No nos están vendiendo la palabra, nos están vendiendo una versión que a ellos les conviene. Les conviene por el dinero. Exactamente. Nos vamos a Proverbios 2:4. Proverbios 2:4. Lo leemos todo. Desde el 2. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discernición te guardará, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan de las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se lleguen no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Entonces aquí lo tomamos por: si como a la plata buscares y escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios.
Oseas decía, misericordia quiero y no sacrificio, más conocimiento de Dios que holocausto. Y Jesús también dijo eso. Entonces, si empezamos a creer que con Dios vamos a ser felices, vamos a empezar a estudiar, vamos a empezar a leer la Biblia. El problema aquí es que nosotros, tratando de agradar a Dios, vamos a ir haciendo lo que Dios pide conforme lo vayamos entendiendo, pero dentro de o gracias a la hermenéutica, encontramos que una cosa son los mandamientos de Dios, otra cosa es la ley de Dios y otra cosa son los mandamientos de Jesús. Esto en prédicas en las cuales usted no vino y que ahorita me están viniendo a la mente. Amén. De que hay cosas en las cuales Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, en otra parte, a Jesús le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera. Dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y si Dios dijo, este es mi hijo bien amado en quien mucho me complazco, a él oír. Si nosotros estamos obedeciendo a Dios, entonces debamos hacer caso a Dios y vamos a poner atención a las cosas que dice Jesús. Por este lado nos vamos por el lado de los católicos, que dicen ellos, es que María le pidió a Jesús que hiciera vino en las bodas de Caná. Sí. Sí, a fin de cuentas sí hizo el vino. Pero también hay que ver cómo le contestó Jesús. O sea, María le dijo, oye, pues no hay vino y ¿qué tienes contra mí, mujer? Mi hora no ha llegado. Y el siguiente paso que hizo María fue decirle a los siervos, hagan lo que él les diga. Entonces, mañosamente, estos se quedan con una parte del mensaje y no le dan continuidad. O sea, sí es cierto, María le dijo, oye, pues no hay vino. Pero también le dijo a los siervos, hagan lo que les dice. Pero estos convenientemente se quedan en la parte en la que María le pidió a Jesús que hiciera el vino. Y se pasan por alto lo demás. Sí, lo que le dijo al siervo. Lo que le dijo María a los siervos, hagan lo que él les dice. Entonces nos pasamos a Hechos 17:11. Hechos 17:11. Y estos estaban en Tesalónica. Berea. Sí, lo leo desde el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. O sea, lo que yo les pido a ustedes, chequen que lo que yo les estoy diciendo venga en la Biblia. Así que creyeron muchos de ellos, y las mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Aquí está pasando bueno, me adelanto un poquito a la hermenéutica, dentro de lo que vamos a ver. La tradición normal de los romanos era la guerra. La guerra, era el caballito de batalla. Pero en Atenas, o mejor dicho, con los griegos, era la sabiduría, la filantropía, la filosofía, el conocimiento del pensamiento humano, el motivo de por qué el ser humano existe. Entonces, a diferencia de los romanos, los griegos sí querían conocer de Dios. O sea,
Vamos a conocer un Dios nuevo. Vamos a ver qué ofrece ese nuevo Dios. Entonces, viendo las señales de lo que hacía Pablo, muchos empezaron a creer más en el Dios de los judíos, en Jesucristo, y recibieron ataques por parte de las iglesias o de las religiones que ya estaban establecidas. Simplemente dejaron de ir a los templos, dejaron de hacer ofrendas, dejaron de, oye, pues ya no viene la raza, ¿por qué? Es que se están yendo allá a congregar a otra parte. La oveja trae lana. Entonces el pastor que le dice a las ovejitas lo que las ovejitas quieren oír, pacta, siembra. ¿Cómo quieres cosechar si no siembras? Y Dios te va a dar al 1000 por uno o al 10,000 por uno. Y ¿cuánto necesitas? No, pues es que necesito 10,000 pesos. A ver, vamos a ver. Tu diezmo tiene que ser como de... ¿Cuánto ganas? No, 1,200 a la semana. Bueno, tu diezmo debe ser de 120. Y tienes que estar al corriente. No te preocupes, que al cabo Dios proveerá. Y si te falla, pues por tu poca fe. Y no está Phil Welby. No está Phil Welby. Lo caído, caído. Entonces muchas iglesias se están yendo por ese lado y mucha gente que se enfoca en las cosas materiales se está yendo también por ese lado. En vez de hacer lo que dice Jesús, orad al Señor de las mies, porque a la verdad las mies es mucha y hay pocos obreros. O sea, Jesús mismo está diciendo en qué hay que orar. El que pida sabiduría, que se la pida a Dios, y Dios le va a dar sabiduría. Mañosamente, cuando yo empecé a medio entender, después de la manifestación demoníaca, yo dije, voy a pedir sabiduría para que Dios me dé riqueza. ¿Sabes? Pues hasta ahorita no ha llegado nada de la riqueza, pero hay muchas cosas de la Biblia que las entiendo como, o sea, no hay vuelta de hoja. Está sencillo, no sé por qué la gente no lo capta. No, la gente no lo capta porque Dios permite que la gente vaya entendiendo conforme a sus planes. Así es. Bueno, entonces, todavía me falta mucho por entender, pero estoy diciendo las cosas que estoy entendiendo. Aquí lo que está pasando es que, por una parte, las poblaciones judías que estaban diseminadas en estas regiones están cambiando el judaísmo por el cristianismo. Están haciendo la ley. Entonces hay celo y quieren, por una parte, regresar a esa gente al judaísmo y aparte la lana que traen también. O sea, es una realidad. El problema o el motivo por el que no entendemos muchos aspectos de la Biblia es que allá el poder político y el poder religioso recaen en una sola persona. Y aquí no. Aquí el político es uno y el religioso es otro. Pero allá no, allá son la misma persona. Supongamos que el presidente municipal es el sacerdote que salió sorteado y está al mando de la sinagoga. Lo vemos en otras partes, cuando vayamos estudiando el Antiguo Testamento, vamos a ver que una cosa es el sacerdote que hacía el sacrificio y hacía la pregunta por parte del rey. Oye, lo vamos a ver mucho con Saúl. Oye, pregúntale a Dios qué onda con esto, qué onda con lo otro. Y después venía la palabra del profeta. Esta es la respuesta que Dios le da a tu pregunta. O sea, habían dos vías. Uno era el sacerdote que hacía la pregunta y la ofrenda, y otro era el profeta que sin deberla ni temerla ya le llevaba la respuesta y él no sabía ni de qué había preguntado. Entonces, cuando Jesús dice, voy a hacer una clase, o voy a hacer sacerdotes y profetas, o reyes y sacerdotes, espérate, pues ya estás yendo en contra. ¿Por qué? Porque los reyes vienen de la tribu de Judá y los sacerdotes vienen de la tribu de Leví. Y tú estás diciendo que vas a ser reyes y sacerdotes. O sea, no puedes juntar a las dos tribus porque desde Abraham, Isaac y Jacob, desde Jacob, viene promesa para cada tribu. Por eso las tribus no se podían juntar. Porque yo tengo una promesa sobre mí, no sé en qué consista, pero es mi promesa. Yo no me puedo mezclar con otra tribu. Y muchos lo interpretan como que, es que entre los judíos se vale tener relaciones entre familiares. No, es que las tribus eran como, por así decirlo, apellidos.
de personas. Yo tengo un apellido, otra persona tiene otro apellido. O sea, yo soy de una tribu, la otra persona es de otra tribu. Y yo no me voy a juntar con personas de otro apellido. Y si nos vamos al principio, el padre es el que inicia una familia. Entonces tienen a Abraham, a Isaac y a Jacob como padres. Entonces ahí nosotros lo malinterpretamos como si tienen un solo padre, entonces todos son una sola familia. No, es que se van al origen. Entonces, aquí se está viendo un ataque por parte de los judíos y por parte de otras civilizaciones, tratando de recuperar a las ovejitas. ¿Para qué? Para que no se vayan al cristianismo. ¿Por qué? Porque en el cristianismo no compras veladoras, no rezas a los santos, no andas en fiestas, no andas en esto, no andas en otro. ¿Y luego qué? No, tu relación personal con Dios. Nada más. Y más chido antes, porque Pablo dijo, el que no come, el que no trabaje, que no coma. Y yo trabajo para no ser carga de ustedes. O sea, él siendo apóstol, él tenía su propio trabajo. Y esta parte se la brincan muchos pastores que viven de las ovejas. Bueno, nos vamos a... El pastor debe trabajar. ¿Sí? Nos vamos a otro punto. Comparación de palabras con traducción y contextos. Partiendo del significado oficial de la palabra en su lengua nativa. Entonces, aquí me acordé de un chiste. Era la época puede ser una época de Navidad y los animales estaban en una granja y estaban todos asustados y el pavo andaba comiendo aquí, comiendo allá y rascando y buscando semillitas, bien tranquilo. Y se le acerca una vaca y le dice, oye, ¿no tienes miedo? ¿De qué? ¿No ves las fechas en las que estamos? En estas fechas siempre matan a alguien. Nah, yo estoy tranquilo. ¿Sí? ¿Por qué? Ya sé a quién van a matar. ¿En serio? ¿Sí? Clarito oía la patrona que dijo, mañana le das chicharrón al pavo. Entonces van a matar al marrano. O sea, eso nos sirve para entender el significado de las palabras, en qué momento se está diciendo y cuál es el mensaje. Entonces, cuando nosotros como cristianos tratamos de traer el evangelio al tiempo actual, vamos a estar rebotando, vamos a estar haciendo traducciones que de una u otra forma la gente de la actualidad trate de comprenderlas, pero si por medio de la imaginación nos llevamos a las personas a esa época, vamos a entender lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Nos vamos a Marcos 12:36. Marcos 12:36. Lo leemos desde Marcos 12:35. Enseñando Jesús en el templo, decía, ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Entonces aquí estamos viendo a Jesús en el templo, haciendo una referencia a lo que decían los escribas. Y vamos a ver lo que él está diciendo. Porque el mismo David dijo por el Espíritu, o sea, el Espíritu habló a través de David. Dijo, el Señor a mí, Señor, o sea, el Señor Espíritu Santo, a mí, Señor Jesucristo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies.
No sé si estoy explicando lo que está pasando en ese momento o lo que pasó en ese momento con David. Lo repito, porque el mismo David dijo por el Espíritu. O sea, el Espíritu habló a través de David. Dijo el Señor a mi Señor. ¿Quién lo está diciendo? El Espíritu a través de David. Dijo el Señor a mi Señor. Entonces aquí hay una jerarquía. Siéntate a mi diestra. ¿Quién lo dijo? El Señor. Hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A quién se lo dijo? A Jesús. ¿Quién lo pronuncia verbalmente? David. ¿Qué le dijo el Señor? Jehová. A mi Señor, Jesucristo. ¿Y quién es el que está hablando? El Espíritu Santo. Entonces, aquí estamos viendo lo que se da con los contextos y con el mensaje. El mensaje es de autoridad. Tenemos que imaginarnos a los 3 personajes o a los 4 personajes, a David, el Espíritu Santo hablando a través de David. ¿Qué le está diciendo Jehová? A Jesús. Y entonces vamos a poder entender esta parte. Así es, amén. Entonces, nos vamos a Marcos 16, 17. Este pasaje también me gusta mucho. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. También leemos el 18. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortecina no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto por aquello de que como va a empezar, las personas que estén oyendo esto van a empezar a poner atención a las escrituras, espero en Dios que así sea. Van a empezar a analizarlas y van a empezar a cuestionar a los líderes religiosos. Como esto lo estoy subiendo a YouTube, ellos van a empezar a checar y, oiga, pastor, ¿y aquí por qué dice esto? ¿Y aquí por qué dice el otro? No, tú no le hagas caso, tú nada más quédate con el mensaje. Bueno, una pregunta. ¿Usted cree en Jesús? Sí. Le trae a una persona que está enferma de COVID y le pone las manos encima y la sana. Porque aquí dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quiénes? Los que creen. O sea, ahí ya no está hablando de si es oveja, es pastor, es apóstol, es lo que sea. Lo vuelvo a leer. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortecina no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces hay muchas personas que le cierran la puerta al evangelio, le cierran las puertas del evangelio a prostitutas, a homosexuales, a transvestis, transexuales, a borrachos, a drogadictos. Según ellos, no, es que yo desde que recibí el Espíritu ya no he vuelto a pecar. Bueno, ¿crees en Jesús? Sí. ¿La prueba de fuego? ¿Te traemos una persona enferma y sánala? Ah, no, es que sí la sanó. Bueno, perfecto. Vamos a darle algo mortecino. A ver si no se muere el pastorcito. Le echamos... ¿Qué? ¿Cuántos caballitos de ácido muriático? Porque aquí dice que va a tomar cosa mortecina y no le va a hacer daño. O sea, hay que probarlos. Así como ellos son para cerrarles las puertas al evangelio a otras personas, bueno, órale. Échese su caballito de ácido muriático. Le traemos una persona para que la sane. ¿Y qué va a pasar? Pues a lo mejor se van a morir. ¿Por qué? Porque no están comprometidos. Van a venir muchos juicios sobre las personas que hablan la palabra de Dios. Espero que muchos de esos juicios sea para, como dijo en Apocalipsis, delatarlos.
ver la realidad. ¿Andan detrás de la salvación de las almas o andan detrás del dinero? Ahora nos vamos al Padre Nuestro. Mateo 6, del 9 al 13. Mateo 6. Del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Si decimos Padre nuestro, entonces nosotros somos sus hijos. Que no satisfagamos el estándar de otros cristianos, ese ya no es problema de nosotros. Somos hijos de Dios porque hemos aceptado a Jesús. Santificado sea tu nombre, santo, tu nombre. Los querubines dicen: santo, santo, santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor. Una vez le dije no me acuerdo si a Beto o a Heriberto, pues la única forma de estar así todo el día es estando enamorado de Dios. La única forma en la que yo podría estar santificando a Dios en todo. ¿Por qué? Porque estaría pensando en Él constantemente. Aun cuando estuviera en pecado, estaría pensando en Él. Y lo estaría santificando. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. O sea, el reino que está con Él, que se venga para acá. Esto es como tratando de acelerar el rapto de la iglesia, la venida del anticristo, la venida de Jesucristo, y que se establezca el reino de Dios. Dicen muchas personas: bueno, ¿y por qué Dios permite la maldad? Permite la maldad porque hay personas malas que todavía se pueden salvar. Pensamos en nosotros. O sea, yo ya me puse el chaleco salvavidas de Jesucristo y por mí que se hunde el barco. Sí, pero hay muchas personas que todavía se pueden salvar. Nosotros ya traemos el chaleco y debemos estarle diciendo a las otras personas: ponte el chaleco de Jesucristo porque el barco se va a hundir. Y si el barco se hunde, tú de perdido ya traes el chaleco. Hay otros como el hermano Beto y el hermano Heriberto, pues esos ya se subieron a la lanchita y ya están allá con Dios. Al tren del evangelio. Ajá. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Son palabras de intercesión. Si le pedimos a Dios que tome las riendas de nuestra vida, lo que pasa en nuestra vida, nos convenga o no nos convenga, es por voluntad de Dios. Y si es por voluntad de Dios, entonces va a ser para algo bueno, aunque nosotros no lo entendamos de momento. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. También dice Jesús en lo que piensan los gentiles: ¿qué comeré? ¿En qué trabajaré? ¿Qué comeré? ¿Dónde dormiré? ¿Qué vestiré? En estas cosas piensan los gentiles. Y vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí, la medida del perdón que nosotros recibimos es el perdón que otorgamos a otras personas. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Esta es una protección para uno mismo. Si yo le pido a Dios: Señor, líbrame del mal, líbrame de cualquier cosa que me separe de tu camino, y me topo una chamacona y ¡ay, orejas! Y resulta que la chamaca no quiere. Siempre me pasa lo mismo y estoy salado. Y no, es que tú le pediste a Dios que te librara del mal y Dios te está librando de un problema. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Más adelante, Jesús hace hincapié en: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí estamos viendo que Dios es un Dios de justicia y de amor. Nos ama tanto que si pedimos perdón, nos perdona. Si perdonamos, nos perdona. Pero también es justicia, porque si no pedimos perdón, pues viene la justicia. Ahora lo leo corridito.
Desde el 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y con esto terminamos el mensaje el día de hoy. Oye, Leo, a ver, una pregunta sin que me vayas a regañar. Uh-huh. O sea, yo todavía tengo así coraje con las personas esas que me golpearon y me robaron y bueno, total. Uh-huh. Entonces, por conveniencia, por lo menos, si yo digo, cada que venga ese coraje, ¿verdad? Porque me acuerdo de cosas, iba a hacer esto, me robaron la herramienta, Sí. iba a hacer lo otro, me quitaron el dinero. Y me da coraje, sí me da coraje. Y traigo todavía el resentimiento. Uh-huh. Entonces, por conveniencia, ahorita se me ocurrió, ¿verdad? Que lo que estaba escuchando aquí, pero me conviene perdonarlos para estar bien con Dios, ya no por que los quiera mucho a ellos, ¿no? Por quedar bien con Dios, para no estar mal con Dios. Sí. O sea, voy a obligar a mi mente a que los olvide, ya, déjalos en paz. ¿Por qué? No, pero ¿por qué? Por quedar bien con Dios. Sí, es como el horno, la oración se puede decir que es como el horno de microondas. No sabes cómo funciona, pero sabes que hay un procedimiento. Hay que estar conectado, prendido, abrir la puerta, meter el alimento en determinado recipiente, cerrar la puerta, picarle a los botones y darle al estar. Hay cosas que no puedes omitir. Una de ellas es la corriente eléctrica, que esté encendido el aparato. Y el último paso que vas a hacer es aplanarle al estar. Pero hay otras que puedes hacer primero y otras después. Y va a funcionar. ¿Por qué? Porque si tú lo estás haciendo de corazón, estás poniendo la justicia en las manos de Dios. Y Dios es el que se va a encargar de trabajar con esas personas. Y también me acuerdo ahorita, bueno, se me viene a la mente lo de Job, cuando hablaba con sus amigos o con la señora, que decía, de Dios voy a aceptar nomás lo bueno y lo malo no. Ajá. Y la otra, Job dice, de oídas te conocía. O sea, da a entender que ni siquiera tenía la Biblia para leerla. De oídas, de lo que me han dicho, te conocía, pero ahora te conozco. Bueno, y también me ha dado satisfacciones muy grandes. Por ejemplo, estaba bien preocupado por Ángel. Y yo sabía que había tenido un problema, que había tenido golpes con alguien. Y que le habían quebrado 2 costillas, algo así. Y yo estaba, ay Dios mío, y mi hijo. Ya se me hacía que no lo volvía a ver. Y de repente se oían voces allá afuera y era él con su esposa. ¿Qué onda, pan? No, ¿qué onda contigo? Y yo le estaba rogando a Dios, Padre bendito, ayúdame a ver a mi hijo. Y ya de cuenta, el día 6 de Reyes, el 5. Ahí vino.
Sí, y el día 6 anduvimos y usted comimos estaba ahí en la pensando casa. en él. Sí, yo estaba así con la angustia. Ujú. Y llegó. Y llegó. Sí. Y, pues bueno, o sea, esas son de las buenas que habla Job, ¿verdad? Que Sí, no nada más voy a recibir lo bueno y lo malo no. Poco a poco vamos a, conforme vayamos leyendo la Biblia, nos vamos a ir haciendo sensibles al Espíritu y vamos a ver en cuántas cosas de nuestra vida intervino la mano de Dios. Por ejemplo, en el trabajo, un poquillo largo. Cuando fui a trabajar a Monterrey, no traía dinero para el pasaje, nada más traía para la ida y la vuelta, no traía para moverme ahí, entonces me deja el autobús en la central de autobuses, tengo que ir hasta San Pedro y tengo que cruzar por el Cerro de la Campana, creo que se llama así, no me acuerdo bien. Bueno, entonces ahí voy bien vestidito, pelito corto y todo ese gorro, y brinca un perro, como el perro que está aquí en la esquina ladrándole al perrillo ese que parece coyote, el blanco con negro. Sí, bueno, ese perro viene corriendo, brinca la cerca, dije, ya valí queso, porque no tengo por dónde correr. No, llegó y me estuvo oliendo y todo ese gorro, y me siguió el perro. Entonces, llego a la parte de arriba del cerro, y me salen 3 personas. Dos de frente y una por un lado, en una tapia. ¿Y qué onda, Mike? No, pues voy aquí abajo a una entrevista. Y llegó el perro y se sentó allí a un lado mío. Ellos ven al perro y ese perro, ¿qué onda? No, pues aquí anda conmigo. No, pues pásele, órale, pasé yo. Cuando llego a donde me iban a hacer la entrevista, me dice, oye, ¿pasaste por ahí? Sí. No, mira, lo que pasa es que en la punta de ese cerro es el límite entre el municipio de Monterrey y el municipio de San Pedro. Y allí hacen muchas ejecuciones y dejan al muerto entre los dos municipios para que se peleen a quién le toca el caso. Oye, ni la haces, ¿cómo se te ocurre? Cuando yo venía bajando el cerro, a mitad del cerro, el perro se regresa. Entonces, ya después yo digo, allí fue una intervención de Dios. En el trabajo donde ahora estoy, voy a una entrevista de trabajo. Me dice, no, pues déjanos tus datos, nosotros te hablamos. Órale, pues, pasar unos 2 días más o menos. Encuentro otro trabajo y me dice, mira, ahí va el de recursos humanos. Y dile a él y ahorita hay vacante. Llego con él y, oiga, ¿qué onda? ¿Qué? No, pues ando viendo a ver si hay vacantes. Ah, espérame, ahorita te atiendo, nada más déjame saco unas copias. En lo que él estaba sacando las copias, suena el teléfono y me dicen, oye, tráete tus papeles porque ya te vamos a ubicar. O sea, unos 2 o 3 minutos después, y se amarra el contrato con la otra empresa. Y ahí es donde yo estoy viendo la intervención de Dios. En el lugar donde me ubicaron en Monterrey, me pusieron de jefe de instalación a un diácono. Pues aquí no tiene el pan de correr. Y acá donde estoy tengo la oportunidad de poder hacer todos estos trabajos sin que nadie me moleste. O sea, vamos viendo las situaciones. Juan, cuando recibió el libro de Apocalipsis, él estaba exiliado en una isla. Ni quien me moleste aquí en la isla, estoy solito en la playa, caminando en la arena. Y creo que en ese momento se lo encuentra, le habla a Jesús, en la isla de Patmos. Uno puede decir, no, estaba exiliado, estaba en una prisión, estaba no sé dónde, pero estaba con Dios. Los judíos cuando salieron de Egipto, iban a la tierra prometida, iban con Dios. Nosotros en muchas ocasiones le hacemos más caso al desierto que a quien está con nosotros. Bueno, terminamos el mensaje. Ya. Y el desierto pues es prueba, entonces pues siempre le hacemos caso a la prueba, a todo eso. Sí. Y antes al poder de Dios, a la fe. Entonces, ¿Nos piden en oración? bendito Dios, te damos gracias, Padre, primeramente, Padre, por la vida que tú nos das, la salud, por las grandes bendiciones, Señor, que recibimos de ti sin merecerlas, Padre. Te ruego, bendito Dios, que tú perdones nuestro pecado, nuestra falta delante de ti, ya que cada momento estamos pecando delante de ti, Padre. Perdónanos, Señor. Te
Te ruego, Padre Celestial, también que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, a mi hermano Leo, a mi hermano Ángel, a mi hermana Ángeles, y a la hermana Lupita que no pudo estar hoy también. Bendice donde quiera que ella se encuentre, Padre. Te ruego también, Padre, por que te doy las gracias, Padre, por la enseñanza de esta mañana, que todo sea de grande bendición para cada uno de los que estamos escuchando, bendito Dios. Tú dale más entendimiento, más sabiduría a mi hermano, Padre, para que él lleve esta herencia hacia adelante, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.